Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias muy novedosos, por otro lado, porque son investigaciones muy frescas por parte de los alumnos, que quizá, como les decía yo la vez pasada, no tienen la facilidad de palabra que ya los grandes han tenido, pero bueno, pues las generaciones nuevas empujan y pues bueno, pues hay que dar oportunidad de escuchar las nuevas investigaciones y sobre todo que yo les recuerdo que son nuestros becarios que entraron a concurso y que ganaron sus becas para concluir sus tesis de licenciatura, que es lo que se presenta en este ciclo, y el semestre entrante de maestría y doctorado. Nos autorizaron, por otro lado, volver a poner la convocatoria este año para los nuevos estudiantes. Entonces, bueno, pues es un apoyo de Grupo Carso para los estudiantes. Yo creo que eso es lo más importante, invertir precisamente en la educación de los jóvenes, porque bueno, pues son los que van a seguir la tarea del historiador. En esta ocasión les presento a Diana González Arias, con quien ya nos hemos reunido varias veces para revisar su proyecto, que es muy interesante, y el título pues es El Cabildo Eclesiástico Metropolitano 1804-1810. Entonces pues te damos la más cordial bienvenida, Diana, para que nos hables de tus investigaciones. Ya sabemos que estás muy adelantada en la elaboración de tu tesis, que ya en abril concluye, según tengo entendido, ¿no? Bueno, pues a ver, te vamos a dar la palabra y yo me voy a meter un poquito en tu conferencia para hacerla un poco, digo, que no quede, que quede todo claro. Y yo quisiera entonces mejor hacerte algunas preguntas a reserva de que al final también el público te pueda pues preguntar sobre el desarrollo de tu estudio. Yo te preguntaría, bueno, no sé si quieras dar una introducción primero, una introducción general. Bueno, pues muchas gracias. Primero quiero agradecer al Centro de Estudios de Historia de México pues por todo el apoyo que nos han brindado a los becarios y pues también por la oportunidad de estar aquí frente a ustedes, porque bueno, para nosotros es muy importante empezar a foguearnos en estos menesteres, ¿no? de dar conferencias. Estoy muy nerviosa, le dije, no, pues no estoy muy nerviosa, le dije porque estamos en casa, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. Modifiqué un poco el título de mi tema, es ahora Cabildo Catedral Metropolitano de México. Básicamente modifiqué el título porque este es el nombre que encontramos en los archivos para esta corporación. Entonces, en vez de Cabildo Eclesiástico, se le denominaba en aquella época Cabildo Catedral Metropolitano de México. Y bueno, el periodo que me ocupo de estudiar es de 1804 a 1810 en un fenómeno que es conocido por la historiografía como consolidación de vales reales. Bueno, me ha interesado desde toda la carrera estudiar la Iglesia porque, bueno, creo que es muy patente desde los libros de historia de educación básica la importancia que esta institución ha tenido en la conformación de nuestro país. Y bueno, teniendo en cuenta esta realidad, considero que en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia es necesario revisar nuevamente cuál fue el papel que esta iglesia y en específico la Corporación Catedralicia tuvo durante este proceso. Bueno, la mirada básica que yo estoy, digamos, aplicando sobre la Iglesia pretende sumarse al esfuerzo de mirar a la Iglesia como una institución totalmente inmersa y profundamente activa en la dinámica de la sociedad de cada época. Es decir, pretendo un poco pensar la Iglesia como una institución que todo el tiempo se está transformando, que no es una institución anquilosada e inmutable, que así como se fundó en el siglo XVI en Nueva España, de la misma manera permanece en el siglo XVIII, sino que es una institución que constantemente tiene este ímpetu de reforma, ¿no? Que es parte incluso de su tradición, ¿no? La de Ecclesia Semper Reformanda.
Y bueno... A ver, yo te quisiera preguntar algo primero. ¿Cómo defines el cabildo? ¿Qué es el cabildo? Para que nos quede claros a todos. Ok, bueno, el cabildo eclesiástico o cabildo catedral, como se localiza el nombre en los archivos, era la corporación que gobernaba el edificio de la catedral. La catedral es el símbolo de la sede de un obispado. Entonces, la catedral estaba gobernada por una corporación o por un cuerpo de sacerdotes. Generalmente, idealmente, este cuerpo debería estar compuesto por 27 miembros. ¿Cómo hasta la fecha? Bueno, actualmente el cabildo, la corporación capitular ya es totalmente obsoleta, únicamente son cargos honorarios e incluso ya no está completo. Actualmente solo son algunos cargos los que están ocupados. Yo me acuerdo, perdón que te interrumpa, pero yo me acuerdo que esta corporación, como tú dices, este conjunto de sacerdotes, que además supongo que está nombrado directamente por el rey a través del Supremo Consejo de Indias, ¿no? Se reunían periódicamente y hasta donde yo tengo entendido había un espacio en la catedral o en las catedrales, para no hablar exclusivamente de la Ciudad de México, que al final de sus reuniones había un chocolatero. Sí, bueno, actualmente no he podido yo localizar físicamente el chocolatero, pero sí, en cada reunión, generalmente el cabildo, bueno, déjame primero contarles que este cabildo tenía como funciones básicas ser el senado o el consejo de gobierno del obispo. Esa era su función primordial. Y bueno, en el edificio catedral ellos tenían encomendado la celebración del culto con el canto o rezo de las horas canónicas. Y desde una perspectiva económica, que es muy importante, ellos estaban encargados de la recaudación, la administración y la distribución del diezmo. Ellos eran los que se ocupaban de recaudar ese importante ingreso que por mucho pues fue la principal fuente de riqueza de la Iglesia novohispana. A ver, otra cosa que te quisiera preguntar, porque yo creo que se queda la duda, o por lo menos se me quedó a mí. En las catedrales antiguas, desde luego, había un espacio central, por lo que acabas de decir, donde se rezaban las horas, ¿verdad? Que estas horas estaban obligadas para el clero regular, ¿no? También para el secular, pero vaya, en las parroquias no había este espacio. Entonces es muy interesante que nos hables sobre todo en el caso de la Catedral Metropolitana, de este espacio que es la reunión del cabildo, porque me imagino que se reunían para arreglar sus cuentas en un lugar y para rezar en otro. Bueno, donde se realizaba el rezo de las horas canónicas era el coro de la catedral, que bueno, está ubicado, si ustedes recuerdan un poco la distribución de la catedral, justo debajo del coro. Es un conjunto de sillas y ese era el lugar que ocupaba el cabildo catedralicio. De acuerdo con el esquema que les presento, más o menos es un poco la distribución de las sillas del coro de la catedral. Y bueno, comentarles que esta era una corporación profundamente jerárquica. Entonces, de la misma forma como están colocados las sillas, era la jerarquía y el nivel de importancia que tenía cada uno de los miembros. En la cabeza estaba el obispo, él era el gobernador de la diócesis, bueno, en este caso era una arquidiócesis. Esto significa que la arquidiócesis de México tenía autoridad y jurisdicción sobre las otras 7 diócesis que había para el siglo XVIII en la Nueva España. La siguiente dignidad, por debajo del obispo, era el deán. El deán era el presidente del cabildo y sus funciones básicas eran justamente presidir las reuniones del cabildo en las que se tomaba todas las decisiones de gobierno de la catedral, como por ejemplo la provisión de cera, aceite, utensilios, ornamentos para el culto divino. Y bueno, también una función muy importante del cabildo era conformar la capilla musical que les ayudaría para el canto y la celebración del culto divino.
Bueno, el siguiente en jerarquía es el arcedeán, que básicamente es el asistente del deán, es su mano derecha y apoya en todas las actividades que el deán no puede realizar. Si el deán no puede presidir las sesiones del cabildo, entonces el arcedeán ocupaba su lugar. Después viene el chantre, que es el cantor el más importante de la catedral y el que dirigía la capilla musical, que estaba encargada de dar realce al culto divino. Actualmente el culto divino pues sí incluye música, pero en aquel entonces había toda una orquesta, niños cantores y bueno, de hecho en la Catedral de México tenemos un importante acervo de música catedralicia que bueno, está siendo rescatado ahora por algunos proyectos de investigación. El siguiente es el maestrescuela, que bueno, como su nombre ya nos permite adivinar, era el maestro de la escuela, se dedicaba a enseñar algunas disciplinas como gramática, entre otras, ¿no? Latín a los miembros del cabildo y también a los empleados de la catedral. Después seguía el tesorero, vamos así como en zigzag. El tesorero es el encargado de revisar que en todo momento hubiera los elementos necesarios para realizar el culto divino, es decir, él se encargaba de hacer un inventario de los utensilios, de los ornamentos, verificaba que hubiera suficiente cantidad de aceite o de cera, etc. Y después vienen los canónigos de oficio. Estos canónigos son 4 y ellos se les llama de oficio porque tenían una ocupación muy concreta. El primero en importancia era el canónigo doctoral, que era el abogado de la catedral. Él estaba encargado de realizar todas las, digamos, a él se le hacían todas las consultas que tenían que ver con los privilegios, los derechos de esta corporación. Después sigue el canónigo electoral, que él es el encargado de... Ay, permíteme, tantito, se me fue. El canónigo electoral, o también denominado de escritura, era el encargado de explicar públicamente las lecturas de la Biblia o bien dar la doctrina católica. El canónigo penitenciario era el confesor oficial de la catedral y el canónigo magistral, que debía ser ocupada por un experto en teología, ya que él estaba asignado a la predicación de los sermones, tanto en funciones ordinarias, normales, como en sesiones o en eventos, misas extraordinarias o especiales. Y bueno, estas 4 canonjías de oficio se ocupaban a través de un concurso de oposición. Se publicaba un edicto en el que se decía que había un puesto vacante y entonces de toda la Nueva España acudía gente a hacer exámenes, que por cierto eran muy rigurosos y era un proceso muy largo además. Y bueno, finalmente en el escalafón catedralicio tenemos a los racioneros y los medio racioneros. Estos únicamente tenían como obligación el asistir en las misas, el ayudar a los canónigos principales, fundamentalmente. La importancia de pertenecer a un cabildo eclesiástico era mucha. ¿Por qué? Primeramente porque estos personajes recibían una parte del diezmo. La renta que ellos percibían era aproximadamente el 25% de la masa diezmal, del total del diezmo. El 25% se distribuía entre todos los miembros de la corporación. Entonces, evidentemente, en un arzobispado tan rico como era el de México, que abarcaba desde Acapulco hasta más o menos por Tampico, abarcaba los estados de Guerrero, Hidalgo, el Estado de México, por supuesto el Distrito Federal, parte de Puebla, parte de Tabasco y llegaba justo hasta donde está ahora Tampico. Entonces, bueno, evidentemente era un arzobispado muy rico y todos los diezmos que se recaudaban en esta zona, pues una cuarta parte era exclusivamente para el cabildo. Que además... Una preguntita, es decir, que eran puestos como muy... como dijéramos, como muy buscados, como puestos, además de distintivos,
el pago era muy alto. Sí. Sí, llegar a un cabildo significaba tener prácticamente pues la manutención asegurada, ¿no? Además de que pues era un privilegio, claro, era un cuerpo que otorgaba mucha preeminencia social, ¿no? Y bueno, el cabildo además, o sea, no solo tenía los ingresos por cuestión del diezmo, por la parte que le tocaba del diezmo. Bueno, les explico un poco el diagrama. En la parte azul, mesa capitular es lo que les comento que se distribuía entre los miembros del cabildo. La parte roja es la cuarta episcopal. Una cuarta parte de la cantidad del diezmo estaba destinado para el obispo específicamente, por lo que también sus ingresos eran muy altos. La parte morada, es decir, el 22%, idealmente los estatutos de dirección de la catedral indican que se debe de ocupar en salarios de los empleados de la catedral y en los curas de las diferentes parroquias para ayudarles a su mantenimiento. Sin embargo, como el cabildo tenía la plena administración y el pleno control de la recaudación del diezmo, ocupaban efectivamente esta porción del diezmo para el pago de salarios, pero el restante se lo adjudicaban a ellos, es decir, se lo repartían entre ellos. Entonces, bueno, eso fue uno de los puntos que pues más criticó la corona ya para el siglo XVIII. Es decir, la corona de España, sobre todo en época de los Borbones, quiere someter a la Iglesia. Es decir, la corona se da cuenta que uno de los, pues si no problemas, por lo menos obstáculos para el desarrollo económico de su virreinato y por lo tanto del Imperio Español es la excesiva riqueza de la Iglesia. No nos has dado datos concretos, pero no sé si los tienes. Más o menos cuánto era lo que se recaudaba de diezmos en el Arzobispado de México. Bueno, ese dato no lo tengo, pero lo que sí les puedo comentar un poco es más o menos las rentas de estos canónigos. El deán, por ejemplo, el de México estaba percibiendo anualmente alrededor de 12,000 pesos. 12,000 pesos. Quizá si hoy decimos 12,000 pesos, bueno, pues no nos dice nada. Por lo tanto, hay que hacer la comparación con algo. Yo no sé si todavía sea válido para el siglo XVIII, pero normalmente un profesor de la universidad, los profesores no son los que ganamos precisamente los mejores salarios, pero bueno, más o menos eran como 250 pesos anuales. Bueno, a ver si nos puedes decir. Hay otro punto de comparación. Hacia 1786 se establece la forma política de intendencias y el principal, digamos, el funcionario principal era el intendente. Y bueno, estos que eran funcionarios civiles muy importantes ganaban solo 6,000 pesos anuales, lo cual pues sí nos permite comparar, ¿no?, la diferencia tan honda que había entre los ingresos de un capitular y pues uno de los principales funcionarios civiles de la corona, ¿no? Ahora yo te preguntaría, ¿qué hacían los canónigos con su dinero? Si tienes idea, porque digo, tanto dinero... Bueno, evidentemente por su posición, ellos tenían que guardar, digamos, la decencia exterior, ¿no? Ellos tenían que vivir conforme al estatus en el que estaban. El cabildo eclesiástico... sobre todo, bueno, en general, pero sobre todo el de México, pues tenía mucha preeminencia, era muy importante. Llegar a ese lugar era como llegar al escalafón máximo para muchos sacerdotes. Entonces, bueno, evidentemente gastaban mucho de lo que ganaban en mantenerse dignamente. Dignamente es suntuosamente, ¿no?, considerando la postura social que ellos tienen. Y bueno, también una parte importante de sus ingresos se iba a la fundación justamente de capellanías y obras pías. Bueno, es que el tema es como muy amplio. Las capellanías eran fundaciones eclesiásticas que servían para... como becas. Eran becas, pero tenían un trasfondo religioso. El fundador de una capellanía
destinaba cierta cantidad de dinero para que a su muerte se rezara cierta cantidad de misas para pues apresurar su paso por el purgatorio y de esta manera pues llegar más rápido al cielo. Esa era la función básica de la capellanía. Esta cantidad de dinero que se destinaba para esto se invertía, es decir, se nombraba como patrono, en este caso a la catedral, y la catedral tenía la obligación de dar en préstamo ese dinero y con los réditos que produjera ese préstamo ir pagando las misas que el fundador había estipulado. Y bueno, era una beca en el sentido de que el fundador podría decir, bueno, yo quiero que el capellán que perciba la renta de mi capellanía sea mi sobrino, por ejemplo. Entonces era una muy buena forma de establecer medios de subsistencia para familiares que estaban dentro de la carrera eclesiástica. Entonces básicamente en eso destinaban su dinero, y también a la fundación de obras pías, que era fundamentalmente obras de beneficencia pública, lo que sería ahora eso. Por ejemplo, la dotación de huérfanas era una cuestión muy importante para el Cabildo. Existen muchas fundaciones pías, de obras pías, que se preocupan por dotar huérfanas, sobre todo, ya fuera para su matrimonio o si decían ser monjas. Yo nada más quisiera agregar algo de lo que dices. Quizá la mentalidad de la época hoy nos sea un poco ajena. Yo lo comento mucho con los alumnos que dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que invirtieran para la salvación del alma? Bueno, hay que entender la época, ¿verdad? En donde el pensamiento o la convicción, mejor dicho, era que después de esta vida había otra en el que obviamente había que ajustar cuentas, ¿no? Y yo me imagino que los sacerdotes que llegaban a estos altísimos niveles, pues luchaban por el poder, ¿no? Obviamente. Y ellos mismos seguramente pagaban por la salvación de sus almas, pero en fin, prestaban parte del dinero a la sociedad que seguramente culpígena, de alguna manera quería ir preparando el camino para el más allá. Ya sabemos que había dos lugares, o el purgatorio del que de nadie se escapaba, ¿verdad? Y que según decía la tradición eran llamas o castigos peores que el infierno, pero que de ahí sí se salía. O el infierno, que era ya como terrible, ¿no? Entonces, esta sociedad está pagando para que alguien se encargue de rezar por ellos, ¿no? Que hoy quizá no, sobre todo las nuevas generaciones, como que les cuesta trabajo asimilar esto, pero así era aquello, y yo creo que todos de chicos lo vivimos, ¿verdad? En que pues sí, siempre el miedo al infierno, al purgatorio, estaba muy presente, ¿no? Entonces hay que entender la sociedad de aquel momento, es decir, como salirnos de nuestro pensamiento en la medida de lo posible del siglo XXI para entender aquella sociedad que vive en función de esto, ¿verdad? Bueno, y yo quisiera preguntarte también, dado que ya lo mencionaste, entonces, tú dices aquí de 1804 a 1810. ¿Qué pasó en 1804 que va a trastocar los intereses del Cabildo? Bueno, en 1804 se ordena la venta de los bienes de las capellanías y de las obras pías. Esto es a lo que se le conoce como consolidación de vales reales. Pero bueno, es que me gustaría comentarles un poco como el trasfondo de todo esto para que podamos entender un poco por qué sucedió esto. Como ya el doctor Ramos lo comentaba, hacia el siglo XVIII la Iglesia estaba siendo sujeta de una fuerte intervención por parte del poder real, ¿no? No quiero decir estatal porque no había estado como tal, pero por parte de la corona española. No obstante, a lo largo de toda la historia de la Iglesia novohispana, la intervención del poder civil en la organización de la Iglesia fue una constante. No podemos pensar en dos potestades completamente independientes que evidentemente sí se apoyan,
pero que son independientes. Desde la fundación de la Iglesia Novohispana, la corona tuvo injerencia totalmente. Uno de los, digamos, la base para que el poder real o el poder temporal pudiera tener injerencia en la Iglesia fue el derecho de patronato que concedió el Papa Alejandro VI en 1496, cuando le concede a la corona de España el dominio de las Indias, ¿no?, de los territorios americanos. Entonces, el patronato fue la base que permitió que el poder real interviniera directamente en la organización y en la estructura de la Iglesia Novohispana. Sin embargo, para el siglo XVIII la política cambia radicalmente porque si durante el siglo XVI y XVII había permanecido cierto equilibrio, ¿no?, cierto reconocimiento por parte de la Iglesia de la importancia que tenía la Iglesia Católica para la conformación del orden sociopolítico en la Nueva España, para el siglo XVIII lo que pretende la corona es subordinar completamente a la Iglesia a los intereses, las necesidades de la monarquía. Durante el siglo XVIII la corona española experimenta toda una serie de transformaciones y una serie de retos. Potencias tan importantes como Francia e Inglaterra le están disputando la hegemonía que hasta entonces había obtenido gracias a las riquezas de sus posesiones americanas. Y bueno, esta situación obliga a que la corona española tenga que implementar una serie de reformas y de disposiciones para recuperar el poder. Entonces, bueno, de acuerdo con esto, la Iglesia Novohispana tenía que estar subordinada a los intereses y las necesidades del Estado para lograr pues, el fortalecimiento de la corona española. Por esta causa, uno de los principales aspectos que atacó la corona española fue la riqueza justamente de la Iglesia. A partir de 1760 aproximadamente, la corona comienza a vigilar muy de cerca cuáles eran los recursos de la Iglesia, cómo los aplicaban, de qué manera estaban abusando de estos recursos para lograr adjudicárselos, ¿no?, al incremento de la Real Hacienda y del Real Erario. En este marco es donde se da justamente la consolidación de vales reales. Es el punto culminante de este proceso en el que la Iglesia está tratando de subordinar, en el que la corona, está tratando de subordinar a la Iglesia. Como ya les comentaba, la consolidación dictada en 28 de noviembre de 1804 ordena la enajenación y la venta de los bienes de las capellanías y de las obras pías. Entonces ese fue como el punto culminante de toda una política que se denomina política regalista, que es justamente esta intención de subordinar a la Iglesia a los intereses del Estado. Como un préstamo forzoso. La consolidación no fue manejada como un despojo, como una desamortización a la manera del siglo XIX, ¿no?, con los liberales, sino más bien como un préstamo forzoso, ya que se vendían los bienes de las capellanías y las obras pías y los dueños recibían réditos de 3%. Entonces no fue un despojo totalmente, sino fue manejado como un préstamo, aunque en la realidad los réditos no se pagaron y bueno, evidentemente esto redundó en el empobrecimiento de este sector. ¿Esto se podría tomar como un antecedente también para la independencia? Bueno, sí, hay muchos autores, entre ellos la doctora Gisela von Boeser, que es la que ha hecho el estudio más importante sobre la consolidación. Ella asegura que la consolidación dejó en una ruina absoluta a la Nueva España. ¿Por qué? Porque todos los capitales de capellanías y obras pías estaban, como ya les comenté, dados en préstamos. Estos préstamos servían para activar para activar la minería, la agricultura, etcétera. Bueno, la consolidación es la venta de los bienes de capellanías y obras pías.
Esto implicaba la venta y enajenación. Las capellanías y las obras pías tenían dos tipos de bienes, en dinero líquido o bien en bienes inmuebles. Si el dinero, si los bienes eran dinero, los que poseían estos capitales tenían que ingresarlo a las cajas reales. Si los bienes eran bienes inmuebles, se tenía que vender en el mercado, así normal, estos bienes e ingresar el producto de esa venta a la Real Hacienda. Eso fue fundamentalmente lo que se trató la venta de la consolidación de vales reales. ¿Y se tiene idea de más o menos a cuánto ascendió la cifra? Sí, los autores manejan aproximadamente de 10 millones a 12 millones de pesos, que bueno, en aquel entonces era una suma bastante considerable. Sin embargo, bueno, lo que a mí me interesa resaltar y lo que yo me he preocupado un poco por verificar en mi tesis es todos los mecanismos de resistencia que la Iglesia y en especial el Cabildo Eclesiástico implementó para evitar que se les despojara de esta importante fuente de ingresos. Entre estos mecanismos de resistencia se encuentra el ocultamiento de la información, porque evidentemente los funcionarios reales les pedían información de toda la cantidad de capellanías, obras pías, etcétera, y a cuánto ascendían todas estas fundaciones. Y bueno, el Cabildo utilizó una muy buena estrategia que fue dilatar, ¿no? Incluso hasta 2 años. Si la medida llega a manos del Cabildo en el año de 1805, más o menos por abril, que es cuando llega la Nueva España, ellos empiezan a dar informaciones hasta 1807 y la consolidación se deroga en 1808. Entonces prácticamente solo se pudo enajenar 1/4 parte de lo que se tenía contemplado. Entonces esos 10 millones efectivamente fueron una cantidad muy importante, pero era muchísimo más lo que existía, ¿no? Y una de las principales cuestiones que a mí me interesa resaltar es que el Cabildo, y así como muchas corporaciones eclesiásticas y la sociedad en general, opusieron resistencia a este tipo de medidas, ¿no? Sí. El dinero de la venta se ingresaba aquí en las cajas de amortización, se llamaban. Eran como sucursales de la Real Hacienda que guardaban el dinero para su remisión directa a España. Ahora, quizá la pregunta iría, ¿qué hacía cuál era la necesidad de la corona en ese momento para dar esta ley? Bueno, como ya les comenté, durante esta época España está siendo constantemente agredida por potencias tan importantes como Francia e Inglaterra, y sobre todo para finales del siglo XVIII por Napoleón, que significaba un peligro tremendo para ellos. Entonces, debido a que España participó en una serie de guerras que le provocaron o fueron causa de una terrible crisis financiera, por esa razón fue que se ordenó todo este tipo de medidas enajenadoras para poder conseguir los medios necesarios para continuar en pie de lucha y pues poder continuar con la administración incluso de los gastos ordinarios de la metrópoli, porque toda la serie de guerras en las que participó España la dejaron en un profundo bache financiero, no había dinero. Una de las principales quejas de la sociedad novohispana fue que al ponerse en venta tanta cantidad de bienes se iba a saturar el mercado y nadie iba a estar en la posibilidad de comprarlas. Sin embargo, pues, por ejemplo, el grupo de los comerciantes era un grupo muy fuerte económicamente y fueron los principales individuos o el principal sector que se aprovechó, ¿no?, de la venta de los bienes. Bueno, los mineros sí también, pero ellos eran más bien clientes del crédito eclesiástico también. Entonces, y también grandes hacendados, ¿no? También por ahí algunos autores comentan que este es como el origen de toda esa, ¿cómo se dice? Bueno, acumulación de tierras que después fue una constante. Sí. Entonces, la Iglesia, por eso está con la idea de la independencia. Para independizarse
del dominio español para no tener que estar dándole tanto dinero, ¿no? Sí, bueno, esa es una hipótesis, pero en realidad lo que yo he podido observar en el Cabildo Eclesiástico es que a pesar de todos los ataques que recibieron por parte de la corona, ellos se mantuvieron fieles. Incluso durante la crisis económica que tuvo la corona española, ellos remitieron grandes cantidades de dinero por préstamos y donativos. En cualquier momento en el que peligraba, por ejemplo, la estabilidad del imperio, ellos, incluso por iniciativa propia, ofrecían todos los arbitrios que tenían. Tienen toda una serie de calificativos para Miguel Hidalgo. Ellos nunca estuvieron plenamente, bueno, no plenamente, ni siquiera un poco de acuerdo con lo que estaba haciendo Miguel Hidalgo. Evidentemente, dentro del Cabildo era un cuerpo formado por individuos, con intereses propios, con pensamientos propios. Evidentemente, entre ellos pudo existir cierta confusión, ¿no? Incluso hay uno de los miembros que seguramente lo conocen, Mariano Beristain y Sousa. Él era miembro del Cabildo Catedral de México y él fue uno de los que fueron tomados presos durante el golpe de Estado de 1808. Entonces, bueno, ellos sí participaron en todo esto, pero como individuos, como corporación se mantuvieron todo el tiempo leales al rey, por lo menos hasta lo que yo he podido ver en 1810. Sí, bueno, tenemos nombres de familias muy importantes como Cayetano de Fonserrada, Juan de Sarria y Alderete, hay, pues no sé, hay Francisco Jarabo, que era el doctoral, por ejemplo. Como ya les comenté, el llegar a este espacio era muy importante y uno de los requisitos indispensables era el tener una excelente formación académica y los medios necesarios para poder soportar todo el proceso que conllevaba el ingresar a un cabildo. Esta situación pues determinó que los puestos de los cabildos eclesiásticos estuvieran limitados a los miembros de la élite novohispana prácticamente, ¿no? Familias de comerciantes, mineros, grandes hacendados, etcétera. Sí. Todos eran sacerdotes, todos, sí, es un cuerpo eclesiástico, todos estaban ordenados y de hecho tenían que ser o licenciados, maestros o doctores en teología o en derecho canónico. Bueno, uno de los principales objetivos de la corona española era reducir al máximo la injerencia en Roma, la injerencia de Roma en la Nueva España. De hecho, pues Roma únicamente, Roma se había como autososlayado porque no tenía los medios materiales para poder permanecer aquí en la Nueva España y además, pues justamente por el patronato que había concedido a la corona española, pues su intervención se había reducido a la ordenación de obispos, a la confirmación de puestos, etcétera, ¿no? O sea, en realidad era muy poca la intervención de Roma. Y bueno, también durante esta época había como todo un movimiento generalizado apoyado por los propios obispos para debilitar aún más el poder del papado. Sí. No, eran miembros del clero secular, no eran regulares, sí, todos. El cabildo es una corporación esencialmente diocesana. De hecho, es la base de la organización de la iglesia diocesana. Sí, la sala capitular es donde se juntaban para hacer las sesiones. Esas sesiones se hacían generalmente 2 veces por semana, martes y jueves para más detalles. Y en el coro es donde se realizaba el canto de las horas canónicas y el oficio divino. Ahí era donde se realizaba. Y los canónigos de gracia no tenían un oficio como los de oficio, no tenían una disciplina o una profesión, digámoslo así, y igual solo se dedicaban a cantar el oficio, a decir misas, etcétera. Y se decían de gracia porque obtenían ese puesto por nombramiento del rey nada más, por el favor real. Por eso se les llamaba canónigos de gracia. Había canónigos que venían de Puebla, de Oaxaca. No era local. El cabildo, la ventaja o una de sus características más importantes es que estaba conformado por un sinnúmero
por una cantidad, bueno, por miembros que venían de diferentes lugares, ¿no? Así como podían ser peninsulares, que para el siglo XVIII se intentó quitar el predominio criollo, también podían venir de Oaxaca, de diócesis como Puebla. Es decir, había como un intercambio de canónigos. Si un canónigo ascendía, por ejemplo, aquí podía ser racionero, que era el escalafón más bajo del cabildo, y obtenía una prebenda mayor en la Catedral de Puebla, se trasladaba a Puebla y así respectivamente. Había un intercambio y una comunicación muy importante entre las catedrales y los cabildos catedralicios de la Nueva España. Y pues no sé si tengan otra pregunta. Yo quisiera puntualizar nada más que la fidelidad al rey era prioritaria. O sea, lo que el rey manifestaba, y más la iglesia, ¿no?, tenía que acatarlo. Entonces, estas disposiciones, según lo que tú dices, que fueron pues terribles porque de alguna manera descalabraron la economía novohispana y muy concreto de la iglesia, también quiero que me profundices en eso, si realmente se considera un descalabro. No quiere decir que se hubiera dado una división entre el clero alto por otro lado, y el monarca, porque al rey se le da la fidelidad completa y lo que él diga el rey se cumple, aunque trastoque los intereses particulares, pero lo más importante es el rey. Y más en esta coyuntura cuando la corona tiene que abdicar, abdica en favor de Napoleón, su hermano, y hay que defender al rey antes que nada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, alguien preguntó también lo de la intervención de Roma. La corona de España prácticamente no permitía que Roma interviniera en sus asuntos que por privilegio, como tú dijiste, del regio patronato, le había concedido al rey de España. Entonces se trata que haya el menor contacto de la Nueva España directamente con Roma. Bueno, yo no sé si dentro de tu conferencia ya el mensaje principal es precisamente presentar al Cabildo, o si todavía tienes algo que decir como mensaje de tu conferencia al público. A ver. Sí, bueno, el interés básico que yo he tenido es justamente demostrar que la Iglesia, y sobre todo la alta jerarquía, generalmente ha sido identificada como absolutamente obediente al rey, totalmente leal, y esto es cierto. Sin embargo, es importante saber que en todo momento el Cabildo hizo una defensa vehemente de todos los privilegios y de todos sus bienes, ¿no? Durante todo este proceso que les comentaba, en que la corona hizo un ataque hacia los bienes de la iglesia, ellos se defendieron todo el tiempo, no asumieron una posición sumisa frente al poder real, y bueno, ellos se mantuvieron durante 1808 a 1810, que fue como la crisis, ¿no?, el colapso de la monarquía, como mantenedores o sostenedores del statu quo. Pero sí hay que matizar mucho que el Cabildo todo el tiempo defendió, porque tenía plena conciencia del papel que él jugaba en la conformación de la sociedad novohispana. Porque bueno, recordemos que la iglesia tenía un papel muy importante en esa sociedad. No es como ahora que hay un deslinde completo entre iglesia y Estado, ¿no? En aquel entonces había una dualidad de potestades y la iglesia fue un pilar fundamental para la organización social, económica y política de la Nueva España. Entonces ellos tenían conciencia de la importancia que tenían en este esquema, y como tal defendieron sus intereses frente a la corona y frente a los funcionarios reales. Ellos no asumieron una posición totalmente sumisa, ¿no? Eso sí me gustaría dejarlo muy claro, a pesar de que, bueno, la información es mucha, ¿no? Y bueno, el papel que ellos tuvieron de 1808 a 1810 nos demuestra que este maridaje que existía entre la iglesia y la corona, si bien la corona ya lo había desechado y había preferido una subordinación de la iglesia y sobre todo la alta jerarquía eclesiástica seguía concibiendo el orden social de la mano del poder temporal. Ellos no podían concebir un orden cristiano o una sociedad
sin la colaboración directa entre el poder real y el poder temporal. Entonces... Bueno, entonces yo creo que tu tesis principal es decir, sí, la Iglesia se mantuvo fiel al rey, pero defendió sus intereses particulares, ¿sí? Es decir, sí, aceptamos lo que diga el rey, vamos, la prueba está que se mandaron 10 millones de pesos, pero defendiendo también la Iglesia novohispana sus propios intereses, ¿no? Y hasta donde yo me acuerdo que has comentado, algunos entorpecieron de alguna manera el financiamiento, porque en lugar de 10 se hubiera mandado una cantidad muchísimo mayor. Y sin embargo, esta Iglesia novohispana, es decir, la imagen es de una fidelidad totalmente a su monarca, pero también vigilando sus propios intereses, lo cual entonces yo no sé si nos lleva a la conclusión de que no se descalabró tanto la economía, por lo menos del Arzobispado de México. Sí, bueno, a veces se han exagerado un poco los efectos de todo este proceso de expropiación de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay algunos estudios que comentan que esto no fue así, y la mejor prueba de que en realidad no fue un descalabro total ni el origen de la ruina económica de la Iglesia es que durante el periodo del movimiento insurgente de 1812 hasta 1821, la Iglesia siguió proporcionando una muy importante cantidad de capital, de recursos, de caudales, justo para sufragar la guerra contra los insurgentes, y después para la consolidación y para el establecimiento del Estado mexicano ya independiente, ¿no? Entonces, evidentemente, todo este proceso que les comento de enajenación no fue definitivo, justamente por la resistencia que presentó la Iglesia a ser despojada. Ellos nunca entraron en enfrentamiento directo con el rey, pero sin embargo sí opusieron una resistencia pasiva que les funcionó muy bien, porque les permitió mantener una cantidad importante de los bienes que la corona les empezaba a reclamar, ¿no? Y bueno, me gustaría hacer finalmente una distinción. Yo estoy hablando de la alta jerarquía eclesiástica, de gente que tenía ingresos de 12,000 pesos. Evidentemente, esto marca una diferencia muy importante con el clero bajo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el movimiento insurgente estuvo dirigido principalmente por curas, ¿no? Entonces sí hay que hacer una diferencia muy importante entre la alta jerarquía eclesiástica, que defendía sus intereses, que defendía su posición, y por eso no entraba en confrontación directa con el rey, porque ellos querían mantener esa posición tan acomodada que tenían. En cambio, el clero bajo, evidentemente, con todas estas disposiciones expropiatorias y toda la política de la corona que pretendía subordinar a la Iglesia, pues a ellos no les convino tanto, ¿no? Y por eso es un motivo que se ha ubicado como causa de que el clero bajo participara tan directamente, en el movimiento insurgente, ¿no? Sí hay que hacer una diferencia importante ahí. Yo estoy hablando de la alta jerarquía eclesiástica en comparación con el bajo clero. Justamente quizá ese clero bajo, clero medio, como fue el caso de Hidalgo, con la consolidación de los vales reales se vieron afectados sus intereses, y por eso él, hasta donde yo sé, digo, tú me corregirás, por eso él entra al movimiento de independencia, porque fueron trastocados sus bienes, y a diferencia del Cabildo, que continuaron con sus salarios muy jugosos, bueno, pues ellos obedecían porque de alguna manera su estatus se continuaba, ¿no?, como una élite de la sociedad novohispana. Creo que por allá había una pregunta. Bueno, en realidad no es una pregunta. Tengo un documento que quizás tengas interés en ver, es del Cabildo Metropolitano de más o menos esa fecha, no me acuerdo si 1808, en que lo que dan a conocer es una bula y la dan a conocer, y habla de que está en sede vacante, lo que quiere decir que no había obispo, ¿verdad? Sí. ¿Y fue por esos años que hubo obispo en algún momento o no recuerda? Pues no, el arzobispo Lizana estuvo aquí hasta 1811, me parece. Incluso él fue virrey. La sede vacante de la que yo tengo noticia es de 1801, que muere el arzobispo
Núñez y Haro, a 1803 que llega el arzobispo Lizana y Beaumont. Pero sí. Digo, no, como documento realmente no tiene mucha importancia porque simplemente dan a conocer una bula, pero sí es, habla de ser vacante y tiene una hoja donde vienen las rúbricas, no tanto firmas, sino las rúbricas de los capitulares, porque lo dan a conocer. Sí, Si te interesa, claro que sí, bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta, ¿Sí? 2 preguntas más. ¿Y puedes dar algún ejemplo de algunas decisiones que se tomaron en el Cabildo? ¿Algún ejemplo de decisiones tomadas que afectaron a toda la población, ¿no? Por decir. Bueno, como tal, ellos solo tenían injerencia en el edificio catedral, pero bueno, algunas de las decisiones que trascendieron fue, por ejemplo, justamente lo que les comento, el dilatar la información para evitar que los bienes de capellanías que estaban dados a crédito, por ejemplo, y que estaban entre hacendados o entre mineros, pues fueran requeridos por la corona. Eso fue algo muy importante que evitó que mucha gente fuera despojada, ¿no?, de sus bienes, porque si no tenían con qué pagar, ellos tenían que vender sus bienes para pagar a la corona. Esa fue una de las decisiones más importantes. Y bueno, evidentemente toda su labor social, ¿no?, toda la labor que hacían en beneficencia pública, el dotar a las huérfanas, eran funciones muy importantes de la Iglesia que, bueno, después ya asumiría el Estado, ¿no? Pero la Iglesia fue la que sostuvo durante todo este tiempo la asistencia a los pobres, los hospitales, ¿no? Que bueno, aquí les pongo que una parte del diezmo estaba destinada justamente al Hospital del Amor de Dios, que era el que estaba bajo cargo del Cabildo. Entonces esas son algunas de las decisiones que pues efectivamente sí afectaban, ¿no?, e incidían sobre toda la sociedad, por lo menos del Arzobispado de México. ¿Sí? Los bienes de capellanía eran los bienes, ya podía ser una propiedad. No. Yo, como fiel, tengo una propiedad o tengo una cantidad de dinero líquido y destino esos bienes para que la Iglesia los administre y los use para decir misas a favor de mi alma. Esos son los bienes de capellanías. Y los de las obras pías es lo mismo, es un conjunto de bienes, ya sea propiedad raíz o bienes, digamos, dinero líquido, ¿sí?, que se daba a administrar a la Iglesia para aplicarlo a obras de caridad, de beneficencia, etcétera, etcétera. Esos son los bienes de capellanías. ¿Sí me expliqué? Muchas gracias. Bueno, yo creo que aprendimos mucho, por lo menos esta parte de la sociedad y de alguna manera de la política también en la Nueva España, la Iglesia como una corporación tan importante, tan determinante para entender la sociedad del momento. Y yo pues te quiero felicitar, Diana, porque has sido muy clara en tu exposición, muestras tu conocimiento y te auguramos mucho éxito en tu carrera de historiadora. Muchas gracias.